Ok, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar, que el día de hoy es acerca de todo lo que tiene que ver con las entrevistas en el campo profesional en Irlanda, cómo entender el lenguaje que están buscando independientemente del sector, entender también qué es lo que esperan escuchar de nuestra experiencia y que nos vean más allá de una estampa 2, ¿no? Que nos vean más allá de un estudiante, que nos vean como un profesional cualificado que puede aplicar a un trabajo profesional aquí en Irlanda. Buenas tardes, mi nombre es Olga Villarreal, soy uno de los especialistas de OPRO y el día de hoy vamos a hablar todos los tips y trucos que se necesitan para que pueda ser este, para que pueda ser contratado aquí en el campo profesional. Al final del webinar vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer un mock interview, se le va a dar este servicio sin costo alguno, se va a hacer es como un giveaway, una rifa de las personas que atendieron, vamos a hacer ahí algo para, se va a seleccionar un ganador y que pueda tener este servicio que les va a servir mucho porque es un completo feedback acerca de es un completo feedback acerca de cómo te fue en una simulación de una entrevista y vas a poder entender a lo mejor qué áreas hay que mejorar, ¿no? Durante este webinar, lo que vamos a ver es cuáles son las expectativas que tienen los reclutadores y las personas que se encargan de contratar o de reclutar, de encontrar gente que llene las vacantes, ¿no? Vamos a ver y analizar la metodología STAR, cuáles son los errores más comunes que se cometen. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver, al final vamos a hablar de cómo, qué herramientas les podemos proporcionar para que ustedes se preparen mejor. Y voy a dejar al final también, como siempre en la dinámica de estos webinars, lo que es el espacio para todas las preguntas, dudas y respuestas que ustedes tengan acerca de lo que es del webinar, de CVs, en fin, ¿no? De inmigración, lo que ustedes necesiten. Ok, ¿por qué no estamos teniendo ofertas después de las entrevistas? Quiero aclarar que aquí es cuando ya estamos en un punto en el que nuestro CV está teniéndonos llamadas de reclutadores, nos está trayendo llamadas de reclutadores, estamos teniendo a lo mejor una o dos entrevistas, pero en el momento de las entrevistas lo que no estamos concretando es una oferta laboral. Ya sea que no estamos pasando a través de las fases o estamos llegando a la última fase, pero no nos estamos quedando con el trabajo. Entonces, aquí en esta fase es donde nos encontramos actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que he encontrado? Y bueno, el equipo de OPRO ha estado trabajando y analizando y revisando ¿cómo se llama? Con diferentes casos tenemos una estadística de aproximadamente poquito más de 1000 personas, más lo que es hemos tenido conversaciones con reclutadores y con personas que se dedican a este campo y es de donde hemos hablado de estadísticas. Híjole, por ahí voy a mutear a alguien. Denme un segundo. Hay alguien que tiene prendido el micrófono y Ok, perfecto, muchas gracias. Ay, no, un segundo. Ok, ok. Ok. Primero que nada es el no tener un buen speech de introducción, ¿no? Cuando recibimos la llamada y nos preguntan, tell me about yourself, tell me what is your experience, what did you do. Esas preguntas es la pregunta inicial, la pregunta base es, no tenemos estructurado un buen speech de introducción.
¿Qué quiere decir? Eh, una de las cosas, y me he fijado que en estos casi 6 años de este proyecto, y me incluyo en esa estadística porque yo también cometí el error, es cuando nos preguntan, tell me about yourself, eh, asumimos que nos están preguntando acerca de nosotros, ¿no? Y empezar, la pregunta o la respuesta común denominador de fuerte de la mayoría es, empiezan a decir, I am a person who is dynamic, who likes to learn, who likes to work with people, o I am a passionate about my career. Empiezan a divagar y empiezan a hablar de ustedes entre que personal y profesional, ¿no? En ese punto medio que no está bien definido. Primer error. Cuando te preguntan en una entrevista laboral, tell me about yourself, what did you do, what is your experience, las tres preguntas siempre van enfocadas acerca de ti, pero profesionalmente. ¿Y qué quieren saber? Quieren escuchar en este speech de introducción que tiene que durar de 2 a 3 minutos, quieren escuchar tu experiencia, tus cualificaciones y tus skills. Y que los tres vayan enfocados a lo que ellos están buscando. Para esto, tú tienes que haber estudiado la descripción del rol al que estás perfilándote, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es armar este speech. Primero escribirlo, perfeccionarlo y luego aprendértelo. Entre más de corridito lo digas, más das la confianza de que tienes un inglés fluido, ¿no? Entonces, eso tranquiliza al reclutador y eso es lo que permite que el reclutador continúe la llamada. Porque cuando el reclutador empieza a escuchar dudas o el am, el que te empiezas a trabar en la primera pregunta, lo primero que deduce es de este es estudiante, déjame le pregunto qué tipo de estampa tiene, para poderte batear, ¿no? Para poderte eliminar. Entonces siempre la excusa de, no, ahorita no estamos buscando estampa 2, estamos buscando solo europeos o estampa 4. Entonces, el 98% de las veces es tu nivel de comunicación, ¿no? El que dudaste, el que tartamudeaste. Por eso es bueno tener este speech de introducción todo corridito, porque entonces el reclutador se interesa por saber más acerca de ti, más acerca de tus skills, de tu profesión. Entonces, perdón, de tu experiencia. Entonces, es importante eso. Otra de las bien típicas es, I learned in the college. No, es experiencia profesional. Lo que están buscando es experiencia profesional. Lo que te va a hacer conectar con el mercado profesional irlandés es tu experiencia, porque como no europeo, tienes la desventaja de que necesitas el proceso de permiso de trabajo y que a veces muchas de las empresas no conocen ese procedimiento o piensan que es muy burocrático o piensan que tienen que pagar algo extremadamente caro. Entonces, tienes tú que darles la ventaja o tú darte la ventaja competitiva de que tu inglés es bueno. Entonces, es por eso tener un buen speech de introducción. ¿Ok? Entonces dijimos, en resumen, el speech de introducción no más de 3 minutos, no menos de 2 minutos, entre 2 y 3 minutos. Yo siempre les sugiero, o lo que OPRO sugiere y con lo que siempre trabajamos es que un orden cronológico, ¿no? Por ejemplo, si tú empezaste terminaste tu bachelor degree en México, en Chile, en Argentina, no importa, y luego tuviste trabajos laborales, entonces es, I finished my bachelor degree in 2012 in Industrial Engineering in de Tecnológico Monterrey. Porque eso es otra de los errores que cometen. Traducen la escuela, intentan decirla en inglés, pero pues la escuela es válido decirla en español porque los nombres de universidades no se traducen, a menos que sí esté registrado oficialmente en inglés. Entonces, tú puedes decir eso. Entonces, por ejemplo, luego obtuve mi primer trabajo en este año en el cual era encargado de esto, esto y esto. Después de esto estuvo este otro trabajo y así te vas hasta el finalizar, cierras con el trabajo más reciente. Entonces vine a Irlanda a mejorar
mi nivel de comunicación en inglés y me puse a estudiar la maestría o hice un bachelor degree o mientras he estado esto, si estás estudiando solo inglés, te pusiste a estudiar cursos donde mejoraste técnicas. ¿Por qué? Porque también es importante saber, va a impactar el gap que tengas de qué tanto, cuándo fue que tu último trabajo, ¿no? En tu background hasta la fecha. Entonces, a veces estamos hablando, por ejemplo, si estás estudiando inglés, a veces estamos hablando de 8 meses, 16 meses, 24 meses, que son más o menos lo de los cursos. Entonces, entre ese periodo no nada más es, ok, no estoy trabajando en mi área, pero estoy moviéndole esto, ¿no? Que tiene que ver, para que no se vea que estás desactualizado. Ok, ahora sí vamos a lo más importante de lo que es la entrevista, que es la metodología STAR. ¿Qué es la metodología STAR? ¿Por qué la necesito? ¿Por qué tiene que ser mi mejor aliado para poder conseguir un trabajo profesional en Irlanda y ya por todo el mundo? ¿Y por qué la necesitan tanto los irlandeses? ¿Por qué la buscan, no? Porque la metodología STAR es una forma estructurada em, de tú arrojar una respuesta independientemente de la audiencia que te esté escuchando. ¿Por qué? Porque aquí en Irlanda las entrevistas por lo general envuelven dos o tres personas de diferentes departamentos. A lo mejor es bien común en el lado de nuestros países, por lo menos en México, que la entrevista laboral te la haga solamente la persona que es tu manager, ¿no? O que va a ser tu manager o que va a ser tu supervisor o tu jefe. Entonces, aquí en Irlanda, no, aquí en Irlanda es una serie de diferentes filtros, unos dos o tres por lo menos. Hay entrevistas que hay 4 o 5 rondas, va dependiendo de la empresa y de sus métodos de reclutamiento, pero por lo general es 2 y 3 fases. Entonces, en la primera fase tú te puedes encontrar, por ejemplo, si tú eres la de marketing, te puede estar entrevistando la de recursos humanos, la manager de marketing y el de finanzas. Si tú estás hablando vamos a decir que eres un ingeniero de procesos, puede estar la de calidad, el manager de procesos y un ingeniero de producción o un supervisor de producción o el manager de producción. O puede haber una de recursos humanos. O sea, es normal que ellos involucren a partes de diferentes equipos, porque lo que están buscando es una persona que sea una capaz de desarrollarse con diferentes áreas de la empresa. Dos, te evalúan diferentes, la de recursos humanos te evalúa cómo trabajas en equipo, qué tan buen empleado eres, como los soft skills. El que va a ser tu manager te va a evaluar lo técnico y la otra área te puede estar evaluando alguna otra cualificación o alguna otra cosa que ellos quieran evaluar, ¿no? O que ellos tengan determinado para seleccionar a la persona. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de un contexto de marketing y está la de ventas y está el de finanzas. Pues probablemente haya cierto lenguaje exclusivo del área de marketing que el de finanzas no va a entender. Sin embargo, la metodología STAR sirve para que independientemente de quién te esté escuchando, pueda entender cuál fue el outcome del proyecto o pueda entender cuál es qué fue lo que quisiste decir sin necesidad de conocer el mismo lenguaje técnico, ¿no? Que consiste ese sector o esa especialización que tú tienes. Entonces, ¿por qué se llama STAR? Porque es un acrónimo que quiere decir, la S quiere decir situation. Vas a dar el contexto de lo que va a pasar o del ejemplo que te pidieron o de la experiencia que quieres explicar. La T, la tarea. ¿Cuál era tu rol o cuál era el objetivo a cumplirse? La acción, ¿qué hiciste? Y el resultado, ¿qué pasó al final, no? ¿Cuál fue el outcome? ¿Fue exitoso? ¿No fue exitoso? Eh, ¿Qué era lo que pasaba, no? Aquí quiero hacer un énfasis que muchas veces siempre la gente tiene miedo o quieres describir proyectos que siempre fueron exitosos. Eso no pasa en la vida real. Todo mundo sabemos, los que hayan tenido experiencia laboral, que no, o sea, que las cosas no salen perfectas
y es parte de, porque hay muchas variables que no puedes controlar. Entonces, cuando tú das un proyecto o el ejemplo, no tengan miedo a en una entrevista compartir un ejemplo o un proyecto que no salió como esperaban. Eso hace más real tu experiencia. Las empresas no están esperando contratar a una persona perfecta, están esperando contratar a una persona con experiencia que les hayan pasado diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a decir que estamos hablando del área de customer service. ¿Qué pasa? ¿Cómo has manejado un cliente enojado? Si tú les dices, no, todos mis clientes al final se resolvió y se fueron contentos y todo eso, eso es imposible, no va a pasar. Todos sabemos que siempre va a haber una persona, al menos en tu trayectoria, que por más que tú le quieras dar la resolución, no va a aceptar porque esa persona está enojada, ¿no? O porque esa persona no le gustó el servicio, no le gustó. Entonces, o a veces está frustrada de otras cosas y tú fuiste su escape, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes controlar. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hablar de un proyecto que no fue exitoso? Lo que vamos a hacer es que, ¿qué aprendimos, no? ¿Qué aprendimos a cómo evitar? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue la lección que nos dejó esa experiencia para evitar que vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el cliente estaba enojado, pero porque había una política que estaba vaga y que no sabía si sí se podía o no se podía regresar a específica cosa. Entonces, el aprendizaje a lo mejor que quedó fue definir mejor esa política, ¿no? Para que si hay una situación similar en el futuro, se pueda resolver de forma más directa y que ambas partes tengan el entendimiento, ¿no? Vamos a aterrizar el ejemplo que hay aquí. Por ejemplo, una de las cosas que siempre buscan evaluar las empresas es cómo trabajas en equipo bajo presión, ¿no? No te preguntan muchas veces directamente. Lo que hacen es, por ejemplo, tell me any situation where you were not agree with your manager in a direct instruction. Entonces tú ya empiezas a pensar, ok, dime o sea, ok, una vez en la que yo no estuve de acuerdo con mi mamá. Ok, perfecto. Eso es algo normal. Yo la verdad, hasta ahorita, hasta la fecha, no conozco a alguien que me diga que siempre ha estado de acuerdo con el manager, ¿no? Muchas veces hay cosas en las que no estás de acuerdo. Lo importante es cómo las manejas al expresarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo que dijimos, How do you work under pressure? Eh, la situación podría ser, in my previous role as a production operator, we had a surprise audit. La tarea es, si tú te fijas en la situación, estoy dando el contexto, ¿no? Una auditoría, que era production operator. Estoy dando la situación. I was responsible for updating documentation for my shift. La tarea. ¿Qué tenía que hacer? Actualizar la documentación de mi turno. Then I coordinate with colleagues, creating a checklist and double check all logs overnight. We pace the audit with zero findings. Ok. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? Dijo que yo soy el encargado de controlar la documentación para mi turno. ¿Cómo le hago? Ok, pues tengo que hacer checklist, lo anoto, ¿no? Llevo un control de qué sí, qué no y todo lo que se tiene que hacer para el turno de la noche. Entonces, al final, como siempre lo estaba controlando, pues se pasó la auditoría con cero hallazgos. Es un ejemplo sencillo, pero por ejemplo, si yo soy la de finanzas, pues a lo mejor no entiendo, por ejemplo, la parte de check all logs overnight. ¿Qué quiere decir con logs, no? No sé qué tiene qué cosas tendría que estar controlando, pero sin embargo, eh, me queda claro que hizo una estructuración de sus tareas, le dio seguimiento y al final no hubo auditoría. Entonces, por eso es importante conocer la metodología STAR. ¿Dónde se usa la metodología STAR? No solo se usa en entrevistas, también se usa en proyectos, en presentaciones, en todos los contextos sabidos y por haber. Por eso es importante conocerla. Es otra cosa que tenemos los latinos, los hispanohablantes, es que tendemos a hablar las cosas, este,
utilizar como que un idioma muy redundante, rimbombante, perdón, esa es la palabra, rimbombante. Queremos utilizar muchas palabras, y que suene así como que y entre más, mi estimado señor, no sé qué, o sea, entre más largo suene es mejor. La diferencia con el inglés es que entre más directo, práctico y corto sea, breve, conciso, mejor. Eh, por ejemplo, aquí esto es muy importante, un tip. Si tú eres recién graduado, vamos a decir que hiciste un higher degree o una maestría aquí en Irlanda, no tienes experiencia en Europa y a veces no sabes cómo, no tienes un ejemplo, una experiencia, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Puedes usar reales escenarios o puedes usar proyectos que tú hayas hecho, incluso si hiciste internship o voluntariados. Puedes utilizar eso y enfocarlo en el impacto. Al final del día, por ejemplo, sí es verdad que a lo mejor no has tenido experiencia en la industria, pero sí trabajaste bajo presión para entregar una tarea o un proyecto con un equipo, porque eso es normal en la escuela. Entonces, ese tipo de cosas sí, sí las puedes presentar con un ejemplo aterrizado. ¿Me explico? Ok, déjenme. Ok. ¿Qué es lo que los empleados irlandeses están buscando? Cuatro cosas bases o top, vamos a decir. Claridad en la estructura, ejemplos que se vean reales, que tengan un outcome, un resultado, no positivo o negativo, o sea, que haya sido exitoso o no exitoso, sin embargo, ver ese contexto. Que haya soft skills como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, cómo reaccionas, ¿no? Y que se vea que tú tenías como compromiso e iniciativa. ¿Qué cosas hay que evitar o qué frases hay que evitar? Por ejemplo, I am willing to learn. I never done this, but no. Hay que usar, por ejemplo, I'm ready to contribute and continue growing. Me explico. O sea, la típica de I would like to learn o I'm ready for learn. No. I'm ready to contribute. Siempre es importante cómo lo manejes. Por ejemplo, si tú tienes algún ejemplo que no o sea, te hacen una pregunta y no tienes alguna situación, cómo expresarla, es importante que tú digas, ok, I will handle in this, but my experience is based in that. O sea, ¿cómo le harías? Pero intentar encontrar un ejemplo práctico que sea similar a la situación, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, bueno, nunca he trabajado bajo presión, sin embargo, eh, estuve en una situación donde, y ya empiezas a explicar, ¿no? Ok, vamos a, si ustedes me lo permiten, me gustaría hacer un ejemplo práctico, si alguien se anima. Y la pregunta va a ser muy simple. Tell me about the time that you deal with a conflict in the work or school. ¿Alguien le gustaría ser el participante? No tengan miedo, aquí nada más no se trata no se trata de como de, tú no lo sabes hacer, sino entre más practicas y entre más vas detectando cómo usar la metodología STAR, es más fácil. Porque unos pueden decirme, no, es que en mi mente yo sí la sé decir, pero la buena es cuando la practicas. Entonces, muchas veces también como hispanohablantes cometemos el detalle de que estamos pensando en español y queriéndolo traducir. Entonces ahí es cuando nos confundimos. Lo bueno es practicar, 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 equivocarnos, equivocarnos hasta que vayamos mejorando la técnica. ¿A alguien le gustaría? Ok. Cero presión, no pasa absolutamente nada. Ok. Vamos a hablar acerca, esta es una muy, muy común en las entrevistas. Alguna debilidad, algún fallo que hayas tenido, ¿no? Un ejemplo que aquí pusimos es, in the past, I struggled to prioritize tasks. I realized it was affecting my deadlines.
So I start using Trello and time blocks. Now I'm consistently delivering early. ¿Ok? Eso es normal, por ejemplo, o una de las cosas, a lo mejor puede haber alguien que diga, yo soy demasiado perfeccionista y por eso me tardo más, ¿no? Eh, la mayoría de las personas cometemos errores cuando estamos aprendiendo, cuando son nuestras primeras experiencias laborales en priorizar, ¿no? A veces donde estamos en el transcurso de aprendiendo, pues no sabemos cuáles son las prioridades, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que define las prioridades? Una es eh, el tiempo. Esa es la fuerte, ¿no? ¿Cuáles son las próximas a vencer? Y la otra es tus jefes. Cuando no tengas claridad, por ejemplo, tengas 4 o 5 tareas que al mismo tiempo tienen la misma deadline y no sepas cómo decidir, tú te puedes apoyar de tus managers, de tus jefes, de tus supervisores. Ellos te pueden orientar porque a lo mejor hay variables detrás de estas tareas que no tienes tú toda la perspectiva, toda la visión, que ellos sí, y que ellos te pueden ayudar a definir, ¿no? Entonces, siempre es importante revisar, enfocarse en todo lo que sea la debilidad, estar alerta, tomar acción, ¿no? Un plan y convertirlo en un resultado positivo, ¿no? Este, y es bien importante que si tengan un proyecto que no haya funcionado, que haya fallado, porque eso hace más real tu experiencia. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que les voy a decir es, yo les recomiendo mucho que hagan simulaciones de entrevistas. Ya sea, nosotros tenemos un servicio que es un mock interview que te da un reporte de un feedback y cómo mejorar tu estrategia de contestar las preguntas. Y tenemos un especialista que se encarga de eso exclusivamente, se encarga de los mocks y yo lo recomiendo bastante, es una experiencia y es un reporte que siempre quisiéramos recibir, porque muchas veces nosotros sentimos que la entrevista nos fue muy bien y luego resulta que no fuimos seleccionados y queremos, "Oh, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué no dije? ¿Qué sí debí de haber dicho? ¿O qué dije de más? Siempre tenemos esa duda, ¿no? De que para no volver a cometer el mismo error y no nos dan el feedback las empresas, ¿no? La mayoría, porque pues son muchos candidatos. Entonces, es importante saber qué onda, ¿no? Y es una forma también de evaluarnos para poder mejorar, siempre hacerlo mejor. Entonces, yo les recomiendo esto o les recomiendo que si tienen una amiga, un vecino, un roomie, practiquen. Esa es la única forma, ¿no? Practicar, no hay más. Posterior a eso, también tenemos lo que es el CV Link. Lo perfeccionamos, lo llevamos al siguiente nivel en cuanto a lo que están buscando. Nosotros no hacemos diseño, nosotros nos encargamos en el contenido. Tú, tal cual es nuestro servicio que garantizamos que tienes que tener entrevistas, ¿no? Eh, también nos encargamos de todo lo que tenga que ver con inmigración, work permits, guidance. Si tú ya estás trabajando y no sabes cómo negociar el permiso de trabajo con tu jefe, acércate a nosotros. Nosotros hemos hecho varias negociaciones que incluso eh, las propuestas que traemos de forma positiva hacen que a veces cuando estabas a unos cuantos miles de euros de conseguir el requisito del work permit, nosotros hacemos la negociación con tus managers, hablamos, les explicamos, les hacemos ver cómo es tan bueno para ellos el proveer un permiso de trabajo como para la persona, como para el empleado, ¿no? Los valores. Y también somos varios especialistas y estamos enfocados en diferentes sectores. Conocemos diferentes sectores, hemos atravesado todo el proceso, todo el camino, ¿no? Desde que éramos estudiantes, tanto de inglés como estudiantes de máster o de higher degree, que batallamos en el CV, batallamos en la entrevista y que logramos el sponsor, ¿no? Entonces, hemos atravesado todas las fases y eso es lo que hace que este proyecto sea tan fuerte y tan viable, ¿no? Que tenga ese contexto de las mismas personas
que estamos aquí es cómo hemos aprendido y es como también, ahora que estamos del otro lado, sabemos qué están pidiendo los profesionales. Entendemos también por qué no conectábamos en un principio, ¿no? Vemos y vemos, analizamos y tratamos de que nuestras fallas se conviertan en recursos para las siguientes personas que quieran conectar, ¿no? Por eso es que decimos, somos un puente de conexión, ¿no? Y es un puente que ha estado trabajándose, que ha estado estructurándose, que hemos ido de la mano, tanto tomando cursos, training, certificaciones, ¿no? No es como que eh, hoy me levanté y déjame, digo que sé hacer CVs y déjame, digo que yo sé hacer esto. No, viene acompañado pues de un soporte, de un estudio, de un entrenamiento y de continua y proactiva. Somos muy autodidactas, ¿no? No nos quedamos ahí. Yo les puedo decir que próximamente vamos a estar, estamos en certificación de unos cursos del sector para que ustedes puedan ver, ¿no? Específicamente cuáles son los cursos que les van a ayudar a mejorar y a entender regulaciones de específicos sectores, eh, políticas, lenguaje, palabras claves, ¿no? Metodologías, técnicas. También los quiero invitar a que nos sigan en Instagram y tenemos por ahí, no se pierdan o tenemos una sesión pueden buquear una consulta sin ningún costo o, por ejemplo, si ustedes quieren que analicemos su CV, ahorita por lo que queda de junio tenemos una promoción que ustedes pueden mandar un email con su CV a opro sales@orientación.net y les vamos a hacer un análisis sin costo y les vamos a decir, todo esto trae tu CV, ¿no? Esto le falta, necesitas hacer esto. Y si, si tienen preguntas y respuestas, este es el momento y por ahí vamos a empezar una dinámica. Jessie los tiene en la lista, lo que les mencionaba, que es el mock interview servicio. Jessie tiene una lista con números, entonces me gustaría que alguno de ustedes fuera voluntario para seleccionar 3 números. Jessie, ¿cuántos son los que atendieron? Del 1 al 15 serían. Ok, La del 1 al numeración del 1 al 15. 15. ¿Alguien que le gustara participar para seleccionar 3 números del 1 al 15 y el último va a ser el ganador? Alejandra, Sí, sí. Hola, hola. hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí te escucho. Perfecto. ¿Te gustaría, dame 3 números del 1 al 15, variados, random? Ok, 5, 15, 1. 1. Ok. El número 1 es el ganador. Jessie, ¿quién es el número 1? Nicolás Moya Rodríguez. Ok, muchas felicidades, Nicolás. Bueno, primero que nada, ¿estás interesado en el servicio, sino para volverlo a rifar? Creo que se salió. Ya no está. ¿Ya no está? No. Pero sí estaba, ¿verdad? Sí, fue el primero. Ok. Se lo vamos a respetar porque él llegó o sea, no lo conozco, pero es el que estaba al principio, ¿verdad? Que llegó Sí. incluso primero que nosotros. Ok. En caso de que dijera que no quiere, pues es completamente gratis el servicio. Pues, les volvería a escribir por ahí, Jessie, a un segundo número, ¿ok? ¿Tienen preguntas, dudas, quejas, respuestas? Este es el momento. Hablen ahora. Yo tengo un comercial. Tenemos Ok. un próximo webinar la Ajá. siguiente semana que se llama ¿Qué hiciste durante estos años? La pregunta incómoda en las entrevistas. Ok, ok, ok. Perfecto. Ok, justamente lo que estábamos hablando del gap. Por ahí, muchas gracias Alejandra, si tienes una pregunta y Abigail Acosta. Primero Alejandra, o no sé si Alejandra ya. Ah, no, no, no. Se quedó la Perfecto, mano levantada. Gracias. gracias. Abigail Acosta.
Hola, yo sí tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo podemos hacer el deal con cuando estamos en la entrevista y nos preguntan, qué tipo de visa tienes, cuándo termina y poder explicarles el proceso que podrían seguir como para que nos den el sponsor o nos ayuden o no es que esa barrera ahí de que ya no solo estamos solicitando personas con la estampa 4 o que sean citizens, porque normalmente eso es lo que también pasa en las entrevistas. ok. Ok, tenemos un training de negociación, cómo negociar el tipo de estampa que tú tienes, cómo responder todo ese tipo de preguntas. Lo que te puedo decir ahorita así rápido es, primero que nada, qué tipo de trabajo, va a depender, lo que contestes va a depender de tu estado. Vamos a suponer que eres estampa 2. Si eres estampa 2 y estás aplicando a puestos de contratos de específicos meses, estás perdiendo el tiempo. Tú para estampa 2 necesitas aplicar a permanente y necesitas aplicar a, ¿cómo se llama? Al menos a contratos de 24 meses. Independientemente si es Critical Skills o General Skills, se necesitan 2 años de contrato. Entonces ahí es. Si tú intentas querer negociar un sponsor con un contrato de 11 meses, pues te van a batear y es obvio, ¿no? Para empezar es eso. Cuando quieren negociar no conocen el proceso del Work Permit, ¿no? Entonces ese es un error muy grande. Eh, Necesitas conocer y entender el proceso del Work Permit para saber en qué punto negociarlo. Ahora, la primera entrevista no es, si eres estampa 1G, la primera entrevista no es para negociar el sponsor. Y uno de los errores que cometen la mayoría de los 1G es que no consultan el tipo de empresa en el que están aplicando, porque muchas veces te batea el reclutador y te dice, no, 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 esta empresa no da sponsor, pero tú puedes ver en las estadísticas de DT y sí da sponsor. Entonces, cuando te dicen que no, el principal fallo es por tu inglés, es porque no tienes el nivel de comunicación que ellos esperan o que ellos necesitan para poderlo pasar con el cliente. Y te voy a decir por qué estoy bien segura de esto. Porque, y ya he hecho la dinámica, a mí me pasó, a mí me dijo una empresa que no daban sponsor, yo le dije, bueno, no importa, ya mero voy a hacer 1G. Me faltaba un chorro para hacer 1G, porque estaba en mediación de la maestría. Entonces, al finalizar, yo tenía estaba jugando con dos empresas en dos entrevistas que pasé a la final. Y una empresa, yo le dije, no, yo puedo hacer, yo conocía el proceso, yo le expliqué todo y me dijeron, ok, no hay problema, pero les dije, pero yo me adelanté y les propuse una estrategia y me dijeron, ok, puedes empezar con estampados. Posterior a eso, le hablo a la otra empresa y le digo, no, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y me dijeron, pero ¿por qué no? Le dije, no me das, tú dijiste que no estabas abierta a sponsor y no me interesa trabajar contigo. Entonces me dijeron, ok, me colgaron, pero al día siguiente me marcaron y me dijeron, si te damos el sponsor, te vienes con nosotros. Y yo dije, órale, va. Y era la empresa que desde el principio me dijo que no. Pero como yo hice un buen papel en la entrevista, entonces me dijeron que sí, ya al final tenía dos ofertas de dos empresas con sponsor y una me dejaba empezar incluso con estampa 2, porque te estoy hablando que yo hice las entrevistas como en julio y hasta noviembre se suponía que yo iba a tener la 1G. Entonces, y vamos a otro ejemplo. Eh, Hay otra persona que aquí está en el proyecto, David. David, cuando estaba en su negociación, le quedaba un solo mes de la extensión de su extensión. Un solo mes. Entonces, hizo tan buena su entrevista que incluso le habían ofrecido un salario, él pidió un salario más alto de lo que venía en la oferta. Le dieron el salario, después de tomar el training con OPRO, por supuesto, David fue cliente, le dieron el salario y le dieron el sponsor cuando le quedaba un solo mes de su visa. Entonces,
yo me acuerdo, con él hicimos la aplicación un día antes de que se le venciera su visa. Entonces, esa es otra cosa. Tengo otro ejemplo, porque, o sea, esta es una de las cosas que yo quiero decirles es, OPRO no se basa en coincidencias. OPRO se basa en datos. OPRO tiene su estrategia. Una de las cosas que nos distingue es, por ejemplo, los que dirigimos el proyecto somos ingenieros. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas con datos? Em, otro cliente estaba negociando, estaba intentando conectar, entonces tuvo una entrevista y una empresa le dijo que no daba sponsor. Eh, yo por otro lado estaba revisando otros datos y de repente me marca el mismo reclutador que le marcó a él. Y cuando me escribe a mí para ofrecerme trabajo, yo dije, qué raro que me esté ofreciendo ese trabajo en especial porque yo no tengo esas cualificaciones. Soy ingeniero, pero no aplico en esa categoría. Yo no tengo esos conocimientos, pero fulanito tiene estos conocimientos. Y le escribo a fulanito y le digo, oye, no sé qué, le digo, te voy a mandar un reclutador que necesita justamente tus skills porque yo le había hecho el CV, entonces yo sabía como para dónde direccionarlo y me dice, se lo mando y me dice, no, me acaba de entrevistar ayer y me dijo que no daban sponsor. Y yo dije, pero ¿cómo? Porque le dije, el contrato es permanente, puedes negociar muy bien sponsor. Agarro y le digo al reclutador, sí, sí voy a tomar la llamada y empiezo a contestarle la llamada y empiezo a contestarle todo y como si yo supiera esas cualificaciones. Yo no tengo esos conocimientos en específico, pero los conozco, ¿no? Y empecé a contestar la entrevista y le digo, ¿sabes qué? Pero no estoy interesada porque pues no das sponsor. Y me dijo, sí, sí lo damos. Y yo, ¿pero cómo? Me dijo, sí, sí lo damos. ¿Te interesa aplicar a la vacante? Entonces, ahí descubrí que la persona estaba fallando porque a él le dijo que no, pero a mí me dijo que sí. Y para esto te estoy diciendo que yo todavía no tenía actualizado mi LinkedIn, que yo ya estaba trabajando con una empresa, ¿no? Entonces, a lo que voy es el nivel de comunicación, el que te abre o el que te cierra las puertas. El nivel, la estrategia y también los conocimientos. ¿Quieres conectar? Tienes que saber qué les vas a vender. Es eso. Espero haber contestado tu pregunta. Ok, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por asistir. De verdad esperamos que lean, busquen, no solo este es un canal, también está YouTube para aprender, están diferentes plataformas. Por favor, sí se puede, pero hay que autoevaluarnos y hay que conectar y hay que enfocarnos y sobre todo practicar, 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 cometer errores, mejorar y eso nos va a ayudar a conectar. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Gracias, Gracias. gracias, gracias.